Esta sesión contempla los instrumentos de política ambiental federal y municipal, sus características y principios, además de cuáles son las consecuencias de no planear y por qué es importante la planeación municipal, entre otros temas. Las políticas ambientales son extensas, amplias, tienen muchas clasificaciones, sin embargo, en el presente módulo vamos a enfocarnos a las responsabilidades que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente impone de manera exclusiva a los municipios y que por su naturaleza tiene efectos directos en el medio ambiente. La política ambiental se preocupa en desarrollar objetivos para mejorar el medio ambiente y la vida humana, de conformidad a lo que establece el artículo 4 de la Carta Magna, que dice que todos tenemos derecho a un medio ambiente que garantice nuestra salud, y eso se refiere con mejorar la vida humana, pero también se refiere al equilibrio que deben guardar nuestras acciones con respecto al equilibrio de los ecosistemas y algo muy importante, el fomentar un desarrollo sostenible. Hemos escuchado muchas veces esta palabra de desarrollo sostenible y de manera muy sencilla la podemos definir como aquella que se va a encargar de preservar los recursos de las generaciones futuras, en el ámbito público como en el ámbito privado. Es decir, que a todos nos incumbe velar por su cumplimiento. La política ambiental, para que la podamos entender bien, se refiere a leyes, a normas, a reglamentos, y la norma ambiental más importante es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con sus reglamentos. Es actualmente el instrumento rector de la operación de la política ambiental. Sus aspectos básicos son establecer disposiciones para la protección de las áreas naturales protegidas, prevención y control de la contaminación de la atmósfera, del suelo y del agua, y el control de materiales y residuos peligrosos, además de las sanciones para quien viole la ley. Y junto a esta ley general tenemos a la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Vida Silvestre, la Ley de Residuos, entre otras, que regulan la política ambiental en México. Entonces, una política ambiental es más que nada un documento que está plasmado en un conjunto de leyes, en un conjunto de normas, en un conjunto de reglamentos que nos van a dictar la manera de actuar, la manera de realizar ciertas acciones, y sirve para prevenir, encauzar o corregir los impactos que provocan las actividades humanas sobre el medio ambiente. Las características de esta política ambiental son amplias, por ello me permití resumirlas como lo pueden ver en la diapositiva. La planificación urbana se refiere a la preservación de las áreas verdes y los proyectos de forestación urbana. Y esto es importante porque, como ya habíamos comentado, la política ambiental tiene como finalidad la preservación de las áreas naturales o la preservación de ciertas áreas. Y esto lo podemos ejemplificar con el programa de ordenamiento ecológico, que nos dice para qué tipo de actividad se puede usar un determinado suelo de una región. Entonces, las características de esta política están más orientadas a la preservación de estas zonas o de esas áreas. Otra característica de la política ambiental es utilizar siempre que sea posible fuentes de energía limpia como la eólica. Además, que las empresas que generen cualquier tipo de contaminación en su proceso de producción deben adoptar medidas efectivas para que estos contaminantes no sean arrojados al aire, a los ríos, océanos y el suelo. Estos lineamientos y principios que vemos en la lámina sobre la política ambiental están orientados a fomentar la participación ciudadana en los procesos que les afectan, pero también buscan asegurar que la diversidad del medio, de las culturas regionales y de la organización ciudadana se reflejen en un proceso de planeación. El artículo 16 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente dispone que las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, observarán y aplicarán los principios a que se refieren las fracciones de la 1 a la 15, que se encuentran plasmados en el artículo 15. La mayoría de estos principios no se destinan a los particulares, sino a autoridades. En esta diapositiva podemos ver los principios del derecho internacional ambiental
más relevantes. Estos principios constituyen la fuente más antigua del derecho y en la actualidad son la base para la protección ambiental en el desarrollo sostenible. Y bueno, el artículo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece que los ecosistemas juegan un papel central para la formulación de la política ambiental, por lo que estos deberán ser aprovechados de manera óptima y sostenida mediante el uso de la planeación ambiental, el ordenamiento ecológico territorial, los instrumentos económicos, la regulación ambiental de los asentamientos humanos, la evaluación de impacto ambiental, las normas oficiales mexicanas, la autorregulación y auditorías ambientales y la investigación y educación ecológica. La planeación ambiental, en términos de la legislación ambiental vigente, se refiere a la incorporación de la política ambiental y el ordenamiento ecológico en la Planeación Nacional del Desarrollo. En ambos instrumentos, el gobierno federal es el principal promotor de la participación de distintos grupos sociales para que colaboren en la elaboración de programas enfocados a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. En la planeación del uso de suelo se debe buscar ese balance entre las actividades y la protección de los recursos naturales. El contar con un instrumento de planeación territorial es de primordial importancia para identificar, prevenir y revertir los procesos de deterioro ambiental, como la escasez y contaminación del agua, la afectación y pérdida de especies de flora y fauna, la degradación del suelo y la pérdida de la cobertura vegetal, entre otros, además de disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones humanas ante eventuales desastres naturales. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece la concurrencia de los municipios, de las entidades federativas y de la Federación para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional, fijando las normas básicas para planear la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. Para cumplir tal cometido, la referida Ley General de Asentamientos Humanos establece que la ordenación de los centros de población en los municipios se llevará a efecto mediante los planes o programas municipales de desarrollo urbano. En este sentido, podemos decir que la planeación es el manejo de los recursos naturales y en la ocupación del territorio cobra una gran importancia, ya que los efectos de la forma en que nosotros establezcamos una relación con la naturaleza definirán, en buena medida, el incremento o la disminución de la problemática ambiental. Ahora bien, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el ordenamiento ecológico territorial es el instrumento de política ambiental con el que se regula el uso del suelo y las actividades productivas con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de su aprovechamiento. Bajo esta percepción, podemos decir que el ordenamiento ecológico territorial, más que ser descriptivo, es el resultado del análisis de elementos o variables que al interrelacionarse conforman la estructura de un sistema que busca un desarrollo sustentable acompañado de una mejor calidad de vida. Por lo que toca a los instrumentos económicos, según lo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, nos dice que la Federación y las entidades federativas deben diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos como los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, para que las personas asuman los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. Ejemplo de esto sería el pago que hacemos al ingresar a un área natural protegida federal, por el uso de los servicios ambientales que prestan las zonas protegidas, o bien el pago que se hace por el uso del agua para fines específicos. Y también podemos considerar a las multas y sanciones económicas
que juegan un papel necesario para desalentar las conductas contaminantes, aunque estas últimas entran en funcionamiento cuando el daño ya se ha producido. La regulación ambiental de los asentamientos humanos está considerada en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en la cual se determina que para asegurar la sustentabilidad ambiental y no comprometer los derechos de futuras generaciones, se debe hacer uso racional del agua y de los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el crecimiento urbano no ocurra en áreas naturales protegidas, bosques, etc. Esta ley de asentamientos humanos establece la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno para expedir leyes que regulen los asentamientos humanos, sentando las bases para ordenar el uso del deterioro y los asentamientos humanos, con el pleno respeto a los derechos humanos, es decir, que existan las condiciones de poder otorgar, para el caso de uso de suelo de vivienda, pues que ésta sea digna, a fin de proteger aún más las zonas de valor ambiental, no únicamente contra los fenómenos naturales, sino sobre todo contra las prácticas indebidas de asentamientos y construcciones que suelen presentarse en esas zonas de protección. Por lo que toca a la evaluación del impacto ambiental, sabemos que es el procedimiento con el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece las condiciones que deben cumplir las obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables. Con este procedimiento se evitan o se reducen al mínimo los efectos negativos que éstas pudieran tener sobre el medio ambiente, siempre y cuando la obra o actividad sea de competencia federal. Si no, será la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural la autoridad competente de acuerdo a lo establecido en la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas. Normas oficiales mexicanas en materia ambiental, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, tienen su regulación específica en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y son reglas, especificaciones, características o bien prescripciones obligatorias para un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción y operación. Y la autorregulación y auditorías ambientales, ambas tienen como propósito el cumplimiento de los principios de política ambiental relativos a la responsabilidad de autoridades y particulares en la protección del equilibrio ecológico, en la prevención y reparación de daños al ambiente, así como a incentivar a quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos naturales. Mientras la autorregulación es un proceso voluntario, mediante el cual las empresas establecen un conjunto de actividades y normas complementarias para mejorar su desempeño, la auditoría ambiental tiene como propósito revisar que los procesos de las empresas cumplan con las reglas ambientales que correspondan. Respecto a la investigación y educación ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se coordina con las Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social para trabajar de manera conjunta en fortalecer la conciencia ecológica y la socialización de proyectos de desarrollo sustentable. Estos instrumentos de investigación y educación ambiental son determinantes para el desarrollo sostenible, ello desde una perspectiva de corresponsabilidad entre el Estado y los diversos actores sociales, pues su participación es fundamental en un contexto de gobernanza ambiental. Los instrumentos de política ambiental municipal que vamos a considerar en el proyecto de reglamento de gestión ambiental son el ordenamiento ecológico territorial municipal, la regulación de los asentamientos humanos, la información y la educación ambiental. En la planeación del uso del suelo, como ya mencioné, se debe buscar un balance entre las actividades y la protección de los recursos naturales. De esta manera,
El ordenamiento ubica las actividades productivas en las zonas con mayor aptitud para su desarrollo y donde se generen menos impactos ambientales. Cuando la distribución de los sectores social, productivo y de conservación no conduce a una distribución geográfica óptima de los usos del suelo, lo que provoca es conflictos entre los sectores y problemas ambientales. Pero bueno, el ordenamiento ecológico no es el único instrumento del que disponen ustedes en sus municipios para planear y regular las actividades productivas y el uso del suelo. Ya vimos que también están los planes de desarrollo urbano que regulan el uso del suelo dentro de los centros de población y por lo tanto es indispensable que estos instrumentos sean compatibles y estén dirigidos al fomento del desarrollo sustentable municipal. La falta de planeación puede causar problemas ambientales y conflictos que incluyen la alteración de los ecosistemas, asentamientos irregulares en zonas de riesgo o prioritarias para la conservación, escasez y contaminación del agua, entre otros. Además de que los impactos ambientales conllevan repercusiones económicas y sociales en el municipio, y esto lamentablemente lo hemos visto en algunos municipios en temporada de lluvias. Cuando dos sectores tienen el interés por el uso del mismo espacio o recurso para desarrollar sus actividades, pueden surgir conflictos si las acciones de uno de ellos interviene directa o indirectamente con las del otro, lo cual dificulta su realización. Y frecuentemente esto sucede con los fraccionamientos en zonas donde el uso del suelo no es habitacional. El ordenamiento ecológico como instrumento de planeación permite a los municipios orientar inversiones gubernamentales, apoyar en la elaboración de planes y programas, orientar y sustentar las autorizaciones y los dictámenes ambientales referentes a los usos de suelo y sobre todo desarrollar programas que permitan atender los principales problemas ambientales. Las modalidades del ordenamiento ecológico son general, cuando abarca todo el territorio; regional, si abarca 2 o más municipios, un estado o parte de 2 o más estados; local, si actúa a escala municipal; y marino, cuando incluye aguas oceánicas y su franja de tierra adyacente. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente determina en el artículo 20 bis que la Semarnat debe apoyar técnicamente en la formulación y la ejecución de los programas de ordenamiento ecológico del territorio en sus modalidades regional y local. Y en su artículo 20 bis 4 faculta a las autoridades municipales para expedir programas de ordenamiento ecológico locales, además de que en el artículo 20 bis 5 establece que cuando un programa de ordenamiento local incluya un área natural protegida, competencia de la Federación o parte de ella, el programa será elaborado y aprobado en forma conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los gobiernos de los estados y los municipios. El proceso para la elaboración de un ordenamiento inicia con la firma de un convenio de coordinación entre Semarnat, la SEMAN y el gobierno municipal de que se trate, a fin de iniciar un proceso transparente y participativo. No es una decisión impuesta por la Federación, sino un instrumento que promueve la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno y la participación social en la toma de decisiones. Es importante señalar que el programa de ordenamiento ecológico territorial no puede favorecer a los intereses particulares de un sector, ni tampoco promueve la sustitución o exclusión de actividades de sectores, ni tampoco pretende limitar el desarrollo de una región. Posteriormente a la firma del convenio, se hace la instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del territorio del municipio, el cual debe estar conformado por los 3 órdenes de gobierno, quienes deben llevar a cabo un análisis para identificar y convocar a representantes de los sectores social, productivo y académico, que deben integrarse como miembros permanentes. Las funciones y responsabilidades de este comité
son las establecidas en el artículo 69 del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de ordenamiento ecológico. A continuación, se inicia el proceso de consulta pública para la obtención de información de análisis y generación de resultados, a fin de conformar el programa, el cual debe contener unidades de gestión ambiental conocidas como UGAs, las cuales sirven como base para la ubicación espacial de las estrategias y lineamientos de la etapa de propuesta, así como la definición de lineamientos y estrategias. El registro, la evaluación y seguimiento continuo y sistemático del proceso del programa de ordenamiento ecológico es mediante la creación de una bitácora ambiental, misma que tiene por objeto registrar el proceso del ordenamiento ecológico territorial, ser un instrumento de consulta pública y seguimiento, así como evaluar el cumplimiento y la efectividad del programa. Y una vez concluida la consulta pública e integrado el programa, se procede a su publicación en el periódico oficial del Estado e inicio de ejecución, sirviendo como ejemplo, como vínculo para la toma de decisiones en la evaluación de impacto ambiental. La importancia de contar con un ordenamiento ecológico municipal reviste en que los planes y programas de desarrollo e instrumentos que de ellos se deriven deben ser compatibles con las disposiciones que resulten del programa. Y esto facilita el trabajo de los servidores públicos responsables de emitir permisos, licencias, autorizaciones, factibilidades, dictámenes y resoluciones, ya que a través de este instrumento promueven y vigilan que se cumpla con los usos y vocación del suelo, así como con los criterios de regulación ecológica que se determinen como resultado del programa de ordenamiento ecológico municipal. En esta lámina podemos ver que en el Estado contamos con 11 ordenamientos ecológicos, de los cuales 8 se encuentran decretados y 3 en proceso de formulación. Con todos estos ordenamientos se busca que los municipios tengan las herramientas para ordenar el uso de suelo de su territorio. Aquí es importante recordarles que para las solicitudes de cambio de uso de suelo existe un trámite en la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, que es el dictamen técnico en materia de ordenamiento territorial, el cual debe ser considerado a fin de dar cumplimiento con el artículo 8º, fracción 20 de la Ley Ambiental del Estado de Chiapas. Históricamente, el suelo ha sido una de las principales fuentes de riqueza, desarrollo económico y armonía social. Como sabemos, el suelo urbano es la base del patrimonio de las familias. Es un bien indispensable para crear las condiciones apropiadas de habitabilidad en los municipios. Por ello, tener acceso a este bien material debe ser considerado en los planes de desarrollo como un factor de equidad social. Actualmente, en algunas partes de nuestro estado, estamos viviendo el fenómeno de la expansión, lo que nos lleva a constatar la relación entre la ocupación contra el aprovechamiento del suelo, lo cual está generando una agresiva proliferación de vivienda que carece de servicios públicos como agua potable, drenaje, recolección de residuos, escuelas, entre otros factores para garantizar el derecho humano a una vivienda digna. En la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, los asentamientos humanos son considerados como un objeto de particular regulación ambiental. Hoy en día, ese conglomerado demográfico del que nos habla la Ley General de Asentamientos Humanos en algunos municipios de nuestro estado se ha convertido en un crecimiento desordenado, presentando problemáticas diversas y grandes retos como pobreza, fragmentación y segregación social y urbana, demanda de suelo insatisfecha, irregularidad en la tenencia de la tierra, falta de calidad en el transporte público, inseguridad, deterioro del medio ambiente y pérdida de recursos naturales. Grandes poblaciones en riesgo por fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y sociales, entre muchos otros.
Ahora bien, estos criterios lo que buscan es basar el desarrollo de los centros de población en planes y programas urbanos que otorguen certidumbre jurídica a ciudadanos o inversiones, evitando la fragmentación y segregación en los centros de población, así como impulsar una regulación de los usos y destinos del suelo en los centros de población que asegure su adecuado crecimiento, mejoramiento y conservación. Para ello, se permite una mezcla intensa de actividades urbanas compatibles que permita a los ciudadanos desarrollar una vida donde sus viviendas, centros de trabajo, comercio y recreación estén a una distancia próxima. La planeación municipal es importante porque permite adaptar las actividades económicas con las necesidades básicas de una comunidad, como son las responsabilidades directas que tiene en el municipio de dotar de agua potable, drenaje, alcantarillado sanitario, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, contar con calles, parques, jardines, mercados, panteones, seguridad pública, entre otros. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano debe cumplir los principios y preceptos que a nivel nacional determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, principalmente en los artículos 25 constitucional, que en su párrafo primero establece que al Estado le corresponde la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. El artículo cuarto, fracciones octava y novena de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano señalan que la planeación de los asentamientos humanos y centros de población debe estar dirigido a la resiliencia y la seguridad urbana, además de la sustentabilidad ambiental como causas de utilidad pública. El artículo 6 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en sus fracciones sexta y décima, establece que son causas de utilidad pública la protección del patrimonio natural y cultural de los centros de población y la delimitación de zonas de riesgo y el establecimiento de polígonos de protección, amortiguamiento y salvaguarda para garantizar la seguridad de las personas. Y por último, el artículo 45 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano expresa que los planes y programas de desarrollo urbano deberán considerar los ordenamientos ecológicos y los criterios para la regulación ambiental de los asentamientos humanos, establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia ecológica. Ahora bien, los siguientes conceptos es importante tomarlos en cuenta en la toma de decisiones para emitir algún permiso municipal. Para la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, un área no urbanizable es aquella zona que por sus características físico-naturales, de protección y valor ambiental o cultural, o de producción agrícola, ganadera, forestal, o por lo peligrosos a los que están expuestos, no se permite la urbanización. Y la sustentabilidad ambiental busca promover el uso racional del agua y de los recursos naturales renovables y no renovables para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones. Los problemas ambientales de los asentamientos humanos irregulares están relacionados con la falta de espacios naturales por el uso de suelo que destruye la vegetación natural. Las tierras con vocación agrícola, las masas forestales, humedales, y esto provoca la fragmentación y a veces la pérdida de hábitats de especies de fauna, creando un desequilibrio ecológico, además de la demanda de grandes cantidades de agua, provocando su agotamiento y la contaminación del agua por falta de su tratamiento. El exceso de basura doméstica, sumado a una falta de tratamiento, como las quemas a cielo abierto, lo que provoca graves problemas de contaminación que afectan no solo a la salud humana y bienestar de sus habitantes,
sino también a los animales, ríos, aguas subterráneas, a los suelos y la atmósfera. Pero también se presentan otros tipos de contaminación como la acústica por el exceso de ruido proveniente de los locales comerciales y vehículos, entre otros. Además de la contaminación visual por anuncios, carteles, etc. Las viviendas irregulares están construidas en zonas de alto riesgo, con un limitado acceso a servicios públicos, además de un difícil acceso a las viviendas, lo que conlleva también a dificultades de acceso de ambulancias, bomberos y policía, ya que frecuentemente no hay caminos consolidados. Son construidas en materiales no resistentes, además de que hay inseguridad legal porque no existe una escritura pública de por medio e inseguridad social por robos. Al no haber servicios públicos, sus habitantes tienen mayores riesgos de contraer enfermedades y a una mayor mortalidad, aunado a que se crean tiraderos a cielo abierto y por supuesto que hay una alteración del paisaje. Derivado de estos asentamientos irregulares, Chiapas tiene una alta concentración de ríos contaminados, resultado de la actividad humana, el crecimiento poblacional, las actividades industriales, los tiraderos a cielo abierto y la inadecuada operación de los rellenos sanitarios, lo cual genera resultados negativos en el medio ambiente y en la salud de las personas. Educación e información ambiental. El tema de la educación ambiental es de suma importancia que se considere en el Reglamento de Protección Ambiental, ya que debe impartirse a personas de todas las edades con la finalidad de que éstas comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente, haciéndolos conscientes de los problemas ambientales en su vida cotidiana. Por ello, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente aborda el tema de la educación como un medio para hacer conciencia ambiental en todos los ciudadanos. En este sentido, a nivel estatal, se reconoce la importancia de contar con un área con personal que maneje el tema de educación, que servirá para desarrollar programas de educación ambiental y fortalecer las acciones que realicen ustedes en sus municipios en beneficio del medio ambiente. Por ello, ustedes como autoridades ambientales, a través de un programa de educación ambiental pueden desarrollar diversas acciones que incidan de manera favorable en la ciudadanía con la finalidad de fomentar una cultura ambiental que proteja el medio ambiente. Y estos son algunos ejemplos de lo que se puede transmitir como problemáticas en nuestro estado para generar conciencia. Como autoridades debemos promover acciones de educación ambiental para lograr una sociedad informada. El acceso a la información se ha traducido en una herramienta poderosa y de enorme utilidad para que la ciudadanía conozca información de impacto social, ya que se trata de un derecho colectivo que se refiere a temas que tocan el entorno en donde las personas habitan, conviven y desarrollan sus actividades cotidianas, que cruza con aspectos que afectan la vida, la salud o la seguridad, como la contaminación. En ese sentido, la información ambiental puede considerarse como cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos de que dispongan los municipios en materia de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales de su territorio, así como sobre las actividades o medidas que les afectan o pueden afectarlos. Y para finalizar, el Sistema de Información Ambiental Municipal debe considerar esta información para que la ciudadanía pueda tomar mejores decisiones sobre dónde vivir y cómo cuidarse. La información contribuye a construir una cultura de respeto y protección al medio ambiente y también coadyuva en la prevención y atención de fenómenos naturales. Aquí podemos ver la bibliografía que pueden ustedes consultar.
Y con esto concluimos la sesión 2. Gracias.